días. Empezamos esta primera mesa. Primera mesa sobre cambio climático y decrecimiento, que en cierta forma es una continuación de la jornada ZADIC a la que ya se ha hecho referencia antes, las batallas del cambio climático. El vídeo completo está disponible en YouTube o en el blog de ZADIC España, en tanto que ha de rendir cuentas ante los poderes fácticos que gobiernan la economía, la banca, las empresas energéticas. Se muestra también incómodo ante las iniciativas que vamos a abordar en esta mesa. En particular, en la medida en que plantean una vía, en particular la del decrecimiento, que se presenta como una alternativa al capitalismo contemporáneo y sus impases. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir sobre el decrecimiento los psicoanalistas concernidos por estas cuestiones? Si el capitalismo contemporáneo, el que se desencadenó con la era Thatcher-Reagan, ha llevado al extremo la destrucción medioambiental y el cambio climático, una vía, la del decrecimiento, que propone reintroducir el límite, la dimensión del no todo, algo del orden de la castración, no puede sino, de entrada, parecernos adecuado. Pero ¿nos parece un proyecto realizable? ¿Un proyecto al alcance a estas alturas del sujeto posmoderno formateado por el discurso capitalista? Bueno, hay diferentes aproximaciones a esta pregunta. Para algunos psicoanalistas, el capitalismo no deja de tener, más allá de todos sus condicionantes históricos, un carácter contingente y, por tanto, estaría abierto a la posibilidad de un proyecto de emancipación individual y colectiva. Para otros, sin embargo, los cambios que transformaron los modos tradicionales de explotación del hombre por el hombre en esa maquinaria global de producción, destrucción en que consiste el discurso capitalista, estaban inscritos desde los orígenes en el devenir humano. El propio Lacan no dudó en situar la incidencia del significante, elevado a una segunda potencia por el advenimiento ineludible del discurso de la ciencia, como la causa última de la acción de la pulsión de muerte, que no cesa en su labor de destrucción tanto del mundo natural como de las bases simbólicas que sostienen el lazo social. Bueno, en esta mesa y en los debates que seguirán, les invitamos a reflexionar sobre todo ello. Entonces voy a dar la palabra sucesivamente a las personas que van a intervenir. En primer lugar, Inés García López. Solo es factible entrometerse en lo político si se reconoce que no hay discurso que no sea del goce. Esta es una cita de Lacan del Seminario 17. En todos los discursos existe un imposible en relación al goce, pero el discurso capitalista, tal y como lo describe Lacan, tiene una forma circular porque no existe un imposible. Por eso va dando vueltas y por ello afirmamos que es circular, que hay algo de lo ilimitado, que no hay nada que haga freno, imparable, como decía el titular del País. Como va dando vueltas, no hay ningún término que comande el discurso. Es cierto que el sujeto dividido se dirige al saber para intentar producir su objeto A, pero este plus de goce también termina gobernando al sujeto. Podríamos decir que la magia, o quizás la astucia del discurso capitalista, reduce el objeto A un objeto de consumo sin considerar su carácter inaccesible. Por eso el sujeto sabe lo que quiere. Va a buscarlo al mercado y nada le impide su acceso. La secuencia sería la siguiente: desear un objeto, comprarlo y lanzarlo más tarde a la basura porque ha quedado obsoleto. El deseo de comprar está, por lo tanto, al servicio del desecho y del residuo. Las imágenes de acumulaciones ingentes de basura en nuestro planeta son la consecuencia de un consumo compulsivo que promueve la búsqueda del objeto que calme un deseo constantemente insatisfecho. El mercado pone a nuestra disposición toda una serie de pacificadores para tolerar temporalmente esta frustración planificada. La dependencia de los falsos objetos A en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo nuestra convivencia y fidelidad indiscutible al smartphone, va en aumento como si fuera capital acumulado. Y así crecen también descontroladamente los residuos. Este modo de funcionamiento, con esto acabo,
Este modo de funcionamiento de nuestra economía subjetiva señala el capitalismo no solo como un modo de producción, sino también como un modo de subjetivación donde el empuje al goce sin límite es central. El objeto A va a obturar, va a cubrir la división subjetiva y esto va acompañado de un no querer saber sobre las consecuencias de ese modo de funcionamiento. Sobre esas consecuencias de las que la ciencia no ha dejado de insistir. El discurso capitalista hace oídos sordos a estas consecuencias, no dejando o no permitiendo que el viento de la voz humana sea escuchado para que no perdamos la comunicación con la Tierra. No sé si recordáis, en junio del 2012 se emitió un programa en televisión española con el título Ciberbasura sin fronteras. Era un documental rodado en Accra, la capital de Ghana, que mostraba sobre todo el barrio de Agbogblosi en esta ciudad, que es un barrio que sigue siendo uno de los más empobrecidos del país y se ha convertido en el mayor vertedero de residuos electrónicos del mundo. Tuvo mucho impacto este documental, ¿no? Al menos en nuestro imaginario. Aún hoy en día, 11 años después, muchas personas siguen encontrando en este basurero de desechos electrónicos su única fuente de ingresos. La mayor parte de los habitantes de esta zona venden al peso los metales de los equipos electrónicos y para ello han de quemar el plástico de ordenadores, teléfonos, televisores para extraer el cobre. Muchos de los que manipulan estos productos de desguace altamente tóxicos pierden la visión. Hace un par de años la OMS publicó un informe que advertía del grave peligro para la salud que constituían estos vertederos digitales, especialmente para los niños. Muy bien, pues voy a empezar yendo muy rápido por temas que seguro que ya conocen muchos de los datos que voy a contar. Voy a intentar que al menos quede como una especie de relato que une las dos grandes crisis que, a mi parecer, en el mundo material, ¿no? Y luego podemos ver las derivadas psicológicas que pueden tener, pero son la crisis climática y la crisis energética. La intersección de estos dos problemas no deja lugar a dudas en cuanto a que el decrecimiento, digamos, en minúscula, va a ocurrir. Es decir, vamos a vivir con menos energía y con menos materiales. Y es un periodo relativamente corto el que va a producir este cambio. Lo que no es ineludible, y es por lo que tenemos que pelear, es por un decrecimiento en mayúscula. Es decir, que las ideas de la teoría del decrecimiento, de cómo repartir este mundo con menos recursos, lleven a cabo, ¿no? Pero es importante, por eso quería empezar con esta frase, que no todo lo que uno encuentra en la vida puede ser cambiado, pero desde luego para cambiarlo primero tiene que aceptarlo, ¿no? Y en este punto es en el que ahora mismo estamos. El decrecimiento está viviendo una oleada de declaraciones, digamos, positivas, porque pues, presidentes de gobierno como Gustavo Petro, ¿no? O su ministra de Minería, Irene Vélez, Alberto Garzón, ministro de Consumo en España, el presidente de Irlanda, el IPCC, la Asamblea Ciudadana. Ha habido muchos organismos que cada vez más se están abriendo a hablar de estas cuestiones. Hace apenas una semana hubo un evento histórico en el Parlamento Europeo en el que durante 3 días pues, las mejores mentes del decrecimiento, digamos, se juntaron allí para debatir y está abriéndose por fin un poco este melón en los grandes medios. Muy brevemente, del cambio climático creo que no hace falta que cuente demasiadas cosas, pero desde luego hay cosas que no se entienden muy bien y es que la problemática es infinitamente más grave de lo que se suele contar. Aquí veis una correlación entre el CO2 y la temperatura que puede desmentir a cualquiera que diga que no hay relación directa. Por el caso de la Antártida aparece literalmente un reloj suizo. La problemática es que no estamos ni en 400 partes por millón, estamos en 425 ya. Y si veis la gráfica, sobre todo de abajo, que se ve más claro, hagamos lo que hagamos, aunque dejásemos de emitir mañana, la temperatura va a seguir subiendo, porque la inercia ya la hemos desatado. La cuestión es hasta qué punto vamos a agravar una situación que ya es pues, terrorífica. Hay un dato que yo siempre cuento, y es que la temperatura media del planeta Tierra no llega a 15 grados. Si hacemos una regla de 3 muy simple, si ya hemos subido 1,2 grados a un sistema complejo, casi como un organismo, es como si le hubiéramos subido 3 grados a un cuerpo humano, que tiene una temperatura de 36,5. ¿Qué le ocurre a un cuerpo humano con 3 grados más de temperatura continua? Bueno, pues que empiezan a fallar sus órganos. Y esto es literalmente lo que le está ocurriendo al planeta. Es decir, de los estudios más punteros de la ciencia climática es este de los puntos de no retorno, que selecciona 16, digamos, sistemas clave del funcionamiento del sistema Tierra. De estos 16, 9 están ya en fase activa de degradación. De estos 9, como vais a ver ahora, 6 en concreto, la mayoría están en la parte norte del hemisferio norte, están cerca de su punto de no retorno. Su punto de no retorno, ahí abajo están señalados. Este estudio acaba de salir este año.
es inferior a 2 grados. Es decir, necesitaríamos un aumento de temperatura inferior a 2 grados para perder definitivamente la estabilidad de la capa de hielo de Groenlandia, del permafrost, de la corriente termoalina y demás. Y acabo con una frase que me va a servir de entradilla a la única propuesta optimista que os voy a comentar. La frase es de Edward Wilson, un biólogo muy famoso porque ganó 2 veces el Pulitzer, pues el tipo escribía muy bien. Y él decía, ¿no?, que hemos creado una civilización como Star Wars y que el mayor problema que tiene nuestra civilización es que tenemos emociones del Paleolítico con instituciones del medievo y tecnología propia de dioses. Y la frase acababa diciendo que es algo esto terriblemente peligroso, ¿no? Con lo cual, la única solución, y ahí es donde quizá seguramente en las preguntas me vais a poder ilustrar mucho más vosotros y vosotras a mí que yo a vosotros, cómo cambiamos estas emociones para que precisamente estos cambios emocionales, para los cuales no tenemos mucho tiempo, hay que ser realistas, produzcan un cambio en las instituciones que gestionan estos problemas para precisamente poder gestionar esta tecnología que con la inteligencia artificial literalmente nos puede sobrepasar del todo, ¿no? La economía capitalista, entonces hay que hablar de la economía capitalista, en definitiva, la esencia de la economía capitalista que describe ese circuito económico. La economía capitalista se sostiene en la producción industrial, ya lo dijimos, a gran escala de mercancías para la venta de esos productos en el mercado. Se explica en el beneficio, el objeto de por cuál un empresario invierte capitales porque le interesa obtener un beneficio. Y ese beneficio lo obtiene vendiendo mercancía, la mercancía tiene que ser útil, toda esa explicación no hace falta que pero invierte para obtener un dividendo. La economía cada vez capitalista es más rentista. Antes había capitalistas individuales, ahora los capitalistas se juntan en un fondo de inversión y lo único que les interesa es que el fondo de inversión le dé una rentabilidad. Es decir, el capitalista invierte para obtener una rentabilidad, no le interesa otro tipo de cosas. Y el beneficio se explica en la propiedad privada de los medios de producción, capital y trabajo, y en la explotación de la fuerza de trabajo. El beneficio es un viejo debate entre Marx, la economía clásica, Smith y Ricardo. La diferencia entre los clásicos y Marx, cuando debatieron de dónde estaba el beneficio, Marx le dijo, es cierto, el beneficio, el valor lo crea el trabajo, pero lo que ustedes no entienden en ese debate que ese plusvalor que se crea está en una de las mercancías que es el trabajo. Es aquel que se puede pagar a un precio y recuperar otro precio, que es lo que pasa en la economía capitalista. Pagan los salarios un precio y después cuando el capitalista vende el producto derivado del trabajo directo de los trabajadores, lo vende a otro precio. La diferencia de valor, el beneficio, surge de no pagar esa mercancía a su precio. Y el que se le paga al trabajador se le paga un nivel de subsistencia para que pueda seguir siendo trabajador y productor. Ahí el capitalismo tiene un problema que no voy a abordarlo ahora, que es grave. Si cada vez trabajamos más automatizadamente, como sucede con la evolución y la innovación tecnológica, la fuente de valor capitalista, de plusvalor, se va agotando. Creo que salió en uno de los comentarios que hace. El capitalismo tiene un problema existencial importante. Es una relación singular, social singular, ese Producto Interior Bruto, esa relación singular, nace del modo de producción creado por el sistema capitalista. Es decir, de que eran trabajadores por un lado. Bueno, voy terminando. El ciclo capitalista, la acumulación, es competitiva. Ese es el otro problema del sistema capitalista, que no es un sistema planificado. Cada capitalista invierte en forma individual, no pregunta al otro lo que tiene que hacer, más bien lo amenaza al otro en términos económicos, porque lo que quiere es tener cuota de mercado. El capitalismo invierte en forma permanente, no para mejorar la vida de las personas, sino para mejorar el negocio capitalista. Después lo podemos seguir charlando. El gasto en inversión reduce el reparto del beneficio. El ciclo capitalista, la acumulación, es anárquica y agitada en función de lo que dijimos. ¿Por qué? Porque es un sistema atomizado, individual, no planificado, competitivo, donde todos luchan por sí, por dominar el mercado, etcétera, etcétera. Esta lucha permanente que hay en el mercado produce fenómenos expansivos y contractivos de la economía. Porque cuando se invade el mercado con una producción enorme de mercancías para tratar de ganar al competidor, a veces se produce en exceso, no para satisfacer necesidades sociales, sino para tratar de desplazar al otro. Entonces, hay problemas de subconsumo muchas veces y después el capitalismo que quiere ser cada vez más productivo y por lo tanto desplaza trabajo y baja salarios, hace que haya problemas de subconsumo porque la población no tiene renta para demandar. Entonces, el capitalismo está influido en este tipo de cosas. Dicho esto, y ya termino, porque creo que me estoy pasando,
Si no nos cuestionamos el modo de producción capitalista, es difícil que se puedan solucionar los problemas ecológicos, porque en el corazón del modo de producción capitalista está el problema, no tanto en términos relativos de crecimiento, no en el problema de crecimiento,